Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un gusto estar con ustedes, con tu audiencia, aquí siempre a disposición para conversar de la marcha de los temas económicos del país, que es obviamente lo que nos interesa a nosotros como gremio y lo que nos tiene bastante ocupados día a día en estos momentos de tanto movimiento electoral. Totalmente. Iván, te queríamos preguntar, como primer punto, desde la visión de ustedes, el Fondo Monetario Internacional está haciendo un trabajo con nuestro país y en el marco de sus análisis constantes sugiere elevar impuestos en nuestro país o por lo menos elevar la recaudación impositiva. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a este tipo de propuestas, teniendo en cuenta también que hay otras cuestiones que atender, como por ejemplo la calidad del gasto público? Bueno, más allá de las actuales campañas electorales en las cuales ambos candidatos en las disertaciones que hemos tenido con ellos en el Centro de Importadores han manifestado que su primera intención no es la de incrementar la carga tributaria, sino que justamente trabajar primero en el gasto público y en el reordenamiento de las estructuras de gastos del Estado. Más allá de eso, te decía, entiendo que la mirada del FMI tiene que ver con algunos ratios de carga tributaria total que tiene el Paraguay, en los cuales se considera que nuestra carga tributaria total es relativamente baja si comparado con los vecinos o si comparado con nuestro PIB. Y eso da o aparentemente permite un espacio de mayor carga tributaria. Nuestra visión es bastante contraria a eso porque el análisis puro, solamente considerando las tasas impositivas y dejando de lado una serie de otros costos que realmente existen para operar en Paraguay, nos lleva a una carga tributaria bastante más alta. Y esto mirado desde dos perspectivas. Primero, no solamente pagamos impuestos en Paraguay, sobre todo los importadores. Además, los impuestos pagamos un montón de tasas. Cada ministerio, por hacernos alguna gestión, por firmar algún papel o por otorgarnos alguna licencia para una importación, nos cobra tasas no menores que terminan incidiendo en el costo total impositivo o en la contribución total que nosotros entregamos al Estado, ya sea de manera directa al presupuesto general de gasto de la nación o ya sea vía fuente 30 directo para los ministerios que de alguna manera de esa forma se hacen de un presupuesto extra para poder sostener sus gastos. Entonces, la carga tributaria real no es la que hipotéticamente dice la legislación vigente respecto a impuestos, sino que hay que sumar realmente todas las demás contribuciones o tasas que nosotros pagamos al Estado y en muchos casos por servicios no prestados, ¿verdad? Son realmente tasas de servicios ficticios que no se prestan y que en realidad se corresponden a un simple impuesto. Entonces, la primera mirada es que hay que analizar realmente el costo total de un proceso con todas las cargas que eso implica antes de sacar la cuenta de cuál es nuestra carga tributaria total. Y la segunda mirada de nuestra perspectiva es que tenemos un 47% de la economía que se mueve de manera informal. Es decir, es solamente el 53% de la economía pagamos los impuestos y sostenemos la operación del Estado. Por lo tanto, si esa carga tributaria se ampliara o si el cobro de los impuestos se ampliara, no digo el 47% que no paga, porque dentro del 47% que no paga habrá narcotráfico y otros delitos que no vamos a legalizar, ¿verdad? Pero digamos que hay un 50% de esa porción que no paga, que son negocios reales que deberían pagar impuestos. Y si todos los pagaran, obviamente la recaudación del Estado crecería por lo menos en un 33 o 35%. Entonces, creemos que la vía para aumentar el ingreso del Estado, antes de seguir cargándose de los mismos hombros de siempre la carga tributaria, primero pasa por aumentar la cantidad de contribuyentes, que no solamente va a mejorar las arcas del Estado, sino que va a nivelar la cancha y va a hacer que todos compitamos en un mercado más equilibrado y con reglas de juego más justas, ¿verdad? Hoy el contrabando es una situación contra la cual los importadores no podemos competir. Con los valores del peso argentino, la mercadería que viene de Argentina vale la mitad de lo que nosotros nos cuesta traer la mercadería, pagar los impuestos y ponerla a la venta, ¿verdad? Entonces, a la mitad de precio nos es absolutamente imposible vender
hemos perdido en muchos casos en las categorías más afectadas por el contrabando del orden del 40 al 50% de la facturación de esas líneas de productos. Entonces, creo que hay que poner los bueyes delante de la carrera, ¿verdad? De la carreta, perdón. Deberíamos primero asegurarnos de recaudar de todos quienes tienen que pagar impuestos. Segundo, eliminar todo ese tipo de tasas y contribuciones que no corresponden y centralizar eso en las cargas tributarias reglamentadas por ley, porque estas tasas que te refiero generalmente salen simplemente por resoluciones ministeriales. Y bueno, y por último, y no menos importante, hacer un profundo análisis y cumplir con la promesa del fisco de establecer una mesa de trabajo entre el sector público y privado para analizar y mejorar la gestión del gasto público. Cuando se aprobó con participación del sector privado la última ley de adecuación fiscal, se aprobó eso concatenado a una siguiente mesa de trabajo de revisión y mejora del gasto público. Esa mesa de trabajo entre el sector público y el sector privado nunca se instaló, nunca se trabajó en conjunto, nunca hemos tenido visibilidad y acceso a algún proyecto en el cual realmente el outcome o el resultado final sea de qué manera se va a mejorar el gasto público. Así que nuestras condiciones con respecto a la hipótesis de una nueva revisión de los impuestos están sumamente claras y creo que estos tres pasos necesariamente deben cumplirse antes de discutir cualquier variante de los impuestos. Iván, me parece sumamente importante e interesante lo que estás comentando. También tenemos que tener en cuenta de que Paraguay necesita invertir en cuestiones como infraestructura, por ejemplo. Hay un montón de necesidades a las cuales tenemos que hacer frente y para tener más recursos es muy importante seguir esa hoja de ruta que ya me estás comentando, es decir, no subir impuestos necesariamente si no tenemos una certeza de cómo también se está utilizando el gasto público, si se está haciendo correctamente el gasto por parte del Estado. Desde luego, si seguimos subiendo el gasto público y todo va destinado a gastos rígidos, no queda espacio para la ampliación de infraestructura, que es lo que sí realmente el país necesita, ¿verdad? Hemos tenido que venir haciendo ampliaciones de infraestructura a través de créditos y ya nuestra capacidad de créditos, más allá de que muchos piensan de que nuestra deuda total sobre el PIB es relativamente baja, la otra contrapartida, que es el total de intereses que tenemos que pagar al año sobre el valor total del presupuesto de gasto de la nación ya empieza a ser muy pesada. Es decir, la carga del servicio de la deuda